Hola amigos de la Guía de Vinos Mexicanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto volverlos a ver. Hoy en día tenemos a un gran invitado, al maestro Alessandro Picone, quien es realmente mi gurú, el que me enseñó a probar vinos, el que me enseñó a catarlos, el que me enseñó el vocabulario. Y me siento de verdad muy honrado de poder tener esta entrevista con este extraordinario y gran amigo mío, Alessandro Picone. Hola, Alessandro. Gracias por la presentación y me estás ahora sí que acusando de inducirte al vicio. No, mira, la mera verdad, Sandro, es de que cuando nos vimos la primera vez en el ejercicio de escribir la guía de vinos mexicanos y hacer las catas que las hicimos en tu local, ¿no? En este local de Vininter. Y Así ahí es. empezamos realmente a catar los vinos mexicanos. Estoy hablando de 2007. Ya mejor no digas fechas. Hace algunos años. Sí, y me acuerdo que nos acompañó en la primera edición también un gran maestro mío, Pierre Jacquemont de Cabas de Francia. Pierre fue un gran maestro también. Y También. estaba Renate, estabas tú, estaba Y Pierre. es de que estas experiencias para mí fue, la verdad, algo muy interesante porque obvio, pues en el mundo del vino, que ya ahorita este año cumplo 27 años en el mundo del vino, fue una manera de acercarme al vino mexicano, que obvio conocía yo algunos, pero no es lo mismo cuando los pruebas, los degustas, a cuando los catas, ¿no? De que realmente tratas de desmenuzar el vino y se vuelve algo más interesante y sobre todo cuando lo compartes con otras personas y que empiezas a entender más o algo que no habías entendido o es otro punto de vista y se enriquece muchísimo ese aspecto, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo muy bien cuando platicamos y te digo, oye, Alessandro, pues ayúdame a catar los vinos mexicanos. Yo me acuerdo que dijiste vinos mexicanos, pues yo no los conozco, he probado algunos, pero en ese entonces, 2007, pues todavía no había el conocimiento y tampoco había la distribución de vinos mexicanos que hoy en día tenemos. Así es. Digo, yo creo que es un fenómeno no solo para los vinos mexicanos, sino para el vino en general aquí en México. Ha habido una familiarización de la gente con el vino, esas ganas de probar, de catar, se han hecho, que muchas veces las llaman catas, yo las llamaría más bien degustaciones, pero a final de cuentas sirve para acercar al, al mundo del vino y que la gente pierda ese miedo que muchas veces tiene y que pruebe, ¿no? Y que el chiste es probar de vinos de todos lados, vinos que te ayuden. No me gusta mucho utilizar la palabra comparar, porque sería, como yo defino al vino, es a final de cuentas como un ser humano. Entonces sería como la clásica pregunta, ¿no? ¿A quién le quieres más? ¿A tu papá o tu mamá? Son dos cosas diferentes. Así es. Ahora, tú como un experto, digamos, como un conocedor del vino italiano, cuando empieza esta experiencia tuya con el vino mexicano, ¿cuál, digamos, fue la mayor impresión que te dio el vino mexicano desde cuando empezamos a probarlo 2007 al día de hoy? ¿Cómo ves al vino mexicano tú, Sandro? Digamos, la impresión que tuve cuando realmente pues haces una cata, no solo de uno o dos, sino de la cantidad de vinos que se empezaron a catar, realmente dices, ok, ya empiezo a conocer algo más. No es lo mismo haber probado dos, tres que haber probado 300. Que obvio
el gusto personal interviene, como en todo, pero siempre está presente esa cuestión de decir, ok, yo voy a calificar, a dar un juicio, pero voy a poner un poco de lado mi gusto personal. Yo lo que he visto a lo largo de los, pues, 13 años que ahí llevamos, eh, la verdad ha sido un recorrido muy interesante. Empiezas a conocer estilos. Yo lo que también he notado que los mismos productores, no que no ninguno los conociera antes, pero ya empiezan a conocer y reconocer cuáles son sus uvas, cuáles son sus terruños, el qué se puede obtener y de darle una identidad, que eso es lo Correcto, que buscas. correcto, Sandro. O sea, lo que estás diciendo es súper importante y creo que estamos poniendo el punto sobre la I de que el vino mexicano se ha ido desarrollando, ¿no? Yo me acuerdo cuando probamos los primeros 34 vinícolas, 100 vinos, a la edición del año pasado que probamos 500 y tantos vinos de 250 vinícolas. Y hemos visto, Sandro, este desarrollo, cómo se han ido mejorando, cómo han ido evolucionando los vinos mexicanos, como tú bien dices, los enólogos conocen mejor sus plantas, las plantas ya crecieron, están conociendo el producto de la tierra y creo que el vino mexicano en ese sentido se ha desarrollado en gran medida y mucho. O sea, a mí me encantaría oír tu opinión sobre esta parte de los vinos mexicanos. Mira, yo sí veo un desarrollo, algunos, y regreso a la analogía con el ser humano, ya maduraron, ya no son el adolescente loco que brinca de un lado a otro, sino que ya encontró su esencia, la entendió y sobre eso va trabajando. Honestamente, con algunos vinos he quedado gratamente sorprendido. Así que digo, en las cartas me has visto. Bueno, El, déjeme interrumpir a Alessandro porque Sandro es muy crítico. O sea, de verdad, Sandro es de los críticos de vino más estrictos y difíciles de convencer. Cuando estamos en la cata, Sandro me peleo con él, nos peleamos los otros enólogos y sommeliers y catadores, y Sandro siempre mantiene su posición con esta experiencia que tiene Sandro, y realmente podemos identificar y descifrar al vino mexicano. ¿Tú crees que ya hoy en día el vino mexicano tenga una identidad propia? sí, yo sí lo veo bajo esa perspectiva. El, como comenté, si ya vas conociendo qué te da tu tierra, qué puedes hacer, y también en muchas ocasiones yo creo que pues esa prueba y error, ¿no? A lo mejor uno de una vinícola está ilusionada en tener una determinada variedad de uva y resulta que simple y sencillamente no se dio. O se da bien, pero el fruto no es lo que buscas o lo que necesitas. Pero yo sí considero que ya tiene una identidad que hay que trabajar mucho todavía. La gente luego me pregunta precisamente, es de que cómo ves al vino mexicano. Al vino mexicano le falta historia. Y digo en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque realmente, pues son los años 80, 90 cuando se empezó a darle fuerza. Y si lo queremos comparar con un vino italiano, un vino español, un vino francés, pues llevan milenios. Y obvio, en estos tiempos que he estado estudiando y también viendo un poco más de la cuestión histórica, no se me antojaría tomar ningún vino de hace 800 años. Han de Quién haber sido sabe, horribles, horribles, los Sandro. del tiempo de los romanos que le echaban todo lo que encontraban.
y dices, prefiero los de ahorita. Pero sí le falta esa historia, porque al final de cuentas esa historia te hace experiencia. Y el tiempo, aunque ya la tecnología nos puede estar ayudando, pero a lo mejor te reduce, no sé, unos 10 años, 15 años de Bueno, prueba y error. la clave, Sandro, es la tierra. O sea, la clave son las plantas. ¿Sí? Si tú tienes una planta sana, tienes un terruño adecuado y haces una agricultura buena, entonces ya tienes un gran paso para elaborar un buen vino. Exacto. Y yo Y creo hay que en México apenas estamos ya empezando a entender al vino en la parte agrícola. Sí, entonces, pues volvemos a ese punto, ¿no? Falta historia, faltan años que no los puedes sustituir nada más así porque sí, sino de que pues tiene que pasar esa prueba y error y realmente compenetrarse los mismos enólogos, los mismos productores con su producto porque además hay que entender también esa parte, ¿no? El mercado ya es mucho más exigente. Ya hay más gente, bien que mal, que sabe, logra distinguir, ¿no? A lo mejor no tiene los términos técnicos, pero te dice, oye, este me gustó por esto, y no le va a importar mucho, oye, que si los grados Brix cuando cosecharon, que si la acidez, que si el alcohol y todo. Nada más te dice, a mí este es un vino que me llena, es un vino que me dice algo. Yo creo que Entonces, también los consumidores en México han aprendido a probar el vino, ¿no? Hoy en día tú ves mucho más vino en las mesas, en los restaurantes, y en en las las tiendas. casas, Yo me acuerdo cuando ibas a cualquiera de estos supermercados, los stands de vino era apenas una fila y hoy en día tienes dos o tres filas lleno de vino de Australia, Nueva de Zelanda, todos Italia, lados, España, México, de todos lados del mundo. que es algo que también luego normalmente cuando doy los cursos se los comento. Oímos hablar mucho de el vino en México o la cultura del vino en México está en pañales. Por un lado es cierto, pero yo comparando con Italia, que obviamente pues lo traigo en la sangre, ahí sí, no niego la cruz de la parroquia, pero esa parte de cultura muchas veces se confunde en el que acostumbres tomar vino diario. Pero en Italia, sobre todo en personas de cierta edad y de ciertas zonas, pues lo que toman es lo que hacen en el pueblito. Y aquí en México, quien toma vino realmente, pues ha tomado vino mexicano, chileno, argentino, de Nueva Zelanda, húngaro, italiano, francés. O sea, si vemos como palabra cultura de forma más amplia, hay más cultura aquí. Ujú, ujú. Ahora, Que Alessandro, amigos, es un experto en vinos italianos. Sandro tenía una tienda con su padre Vininter, que estaba en la calle Vicente Guía, y yo recuerdo muy bien haber asistido a ciertos restaurantes en Polanco o en Las Lomas o cualquier otra parte de la Ciudad de México, y los vinos italianos los traías tú. O sea, realmente tenías una empresa muy grande en donde empezaste a introducir a los vinos italianos en México. ¿Qué sí, etiquetas traías? Yo me acuerdo que traías Roca di Lamasi, tenías ¿cuál otro? Traías el Preve, ¿te acuerdas los Preves tan bonitos? es el de Gallardo, trajimos Antinori, Frescobaldi, Gaia. O sea, en parte ese era, pues, digamos, culpa de mi papá, porque él cuando decidió ponerle importadora es porque ya se iba a jubilar de donde trabajaba en la industria siderúrgica, o sea, nada que ver, pero dice, si voy a hacer algo, quiero hacer algo que me gusta comer bien y beber bien. Entonces fue de ahí. Yo también vengo, que luego a muchos sorprende, soy ingeniero mecánico.
y ejercí como ingeniero mecánico, trabajé en una armadora. Y de repente fue que las cosas se dan y yo creo que bien dicen de que uno no, ya tienes escrito qué vas a hacer y solo lo tienes que ir descubriendo. Entré a la empresa y me apasioné. Obvio, el vino en la casa era algo del diario. Yo me acuerdo desde chiquito, y digo, muchos de los que han vivido en Europa o que son descendientes de europeos, lo viven. De chiquito te daban agua con un poco de vino. Y entonces el vino lo ves algo normal, algo del diario. Y entro, empiezo a estudiar, empiezo a conocer más las marcas y todo, y fue ese como detonador, ¿no? La pasión a lo mejor es de que estaba latente y de repente pues explotó. No, no, yo Y me acuerdo una gran empresa que formaron tú, tu papá, hasta hace poco que murió tu papá, entonces ya se cerró Vininter. ¿Y ahora qué estás haciendo, Alessandro? Muchos cursos, mucho Facebook, eres maestro en ciertas universidades. ¿cómo se llama? Muchos me han dicho que hasta rejuvenecí después de ya no tener toda la problemática de estar en una empresa así, que muchos lo ven como nada más la parte romántica, pero es algo pesado. Y ahorita me dedico principalmente a la docencia y a ser alumno otra vez. Me doy cuenta que cada día que aprendo algo hay otras 10 cosas que tengo que aprender y la verdad es que me apasiona compartir. Comentaste lo de Facebook, pues ahí en mi perfil lo que hago es compartir parte de lo que sé y de lo que también me está sirviendo de estudio. Bueno, amigos, Sandro es una persona muy seria. Cuando yo leo los artículos que Sandro publica en el Facebook, el contenido de cada uno de los artículos lo hizo Sandro con mucha dedicación y con mucho tiempo, de tal manera que la información contenida en cada una de tus publicaciones es seria. Y yo creo que por eso, mi querido Sandro, yo siempre te he considerado a ti una de las personas más serias en el mundo del vino y te reitero todo mi agradecimiento por todo lo que me has enseñado en el vino. Y hoy estás enseñando en escuelas, estás siendo maestro, Mira, las sí, catas, ¿no? sí, estoy participando en varias instituciones, cuando un poquito más, cuando un poquito menos. Toda esta situación de la pandemia, la verdad es de que afectó en muchas escuelas, tristemente, pues los alumnos se han dado de baja, que no pueden seguir, pero sí sigo con eso, también lo que son cursos para particulares o catas dirigidas. eh, Estoy siempre tratando de ver qué más puedo hacer soy honesto, para divertirme, porque Es el que día, realmente las catas son muy divertidas, Sandro. Yo también cuando doy catas y cursos, realmente hay que tener al vino y probar el vino en una forma menos seria, ¿no? Como que hay un ambiente alrededor del vino de seriedad que yo soy el primer promotor de que se tome vino normal sin tener tanto prejuicio, ¿no? sí, de que sea de una forma, eh, como dices, normal, cotidiana, que el vino hay de todos tipos para cualquier persona, para cualquier bolsillo. También el experimentar, oye, a lo mejor un día te tomas un vino de 100 pesos y hasta te sorprendes porque dices, ah, caray, Hay oye. muy buenos vinos a ese rango de precios, Sandro. Y también es tener llamemos la habilidad de disfrutar en ese momento ese vino de 100 pesos y a lo mejor al día siguiente te, Un te breve. un Barolo, un Brunello,
un Louis Saint George, porque también ese es uno de mis favoritos, pero realmente es entenderlos y disfrutarlos. Pues yo también hago mucho el ejemplo, ¿no? Hay días que a lo mejor una buena quesadilla con una buena tortilla, un buen queso, te sabe a gloria y al día siguiente estás con un estofado de 8 horas, que fue todo. Cada cosa hay que disfrutarla y entenderla, ¿no? Es muy Sí, importante entender a los vinos y darse cuenta y percibir, descifrarlos, de dónde vienen, cuál es su terruño, cuál es la variedad con la cual está hecho y disfrutarlos sin tanto tabú, sin tanto miedo, sin tantos prejuicios. Y ya sí. estamos hablando ya tanto de vino que ya se me antojó abrir un vino y que compartamos un vino juntos, Sandro. Pues yo Entonces, ya te adelanté, hasta lo tengo servido y justo te iba a decir de que como que ya la garganta está seca. bueno, amigos de la guía de vinos mexicanos, vamos a preparar ahorita cada quien su botella. Yo no sé qué está probando Sandro, Sandro tampoco sabe lo que yo estoy probando o vamos a probar y vamos a discutir sobre los vinos mexicanos. Amigos, nos vemos en un ratito. Muchas gracias.